Hola, muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta nueva sesión de la conferencia Repensando Todo COVID-19 en las Américas. Y a nombre del comité organizador y las instituciones afiliadas a esta conferencia, les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que este evento está apoyado por el Instituto de Salud Pública Global AHF y el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas, ambos con sede en la Universidad de Miami, por AHF, AIDS Healthcare Foundation y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA, AIAPAC. Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma oficial de la conferencia y además desde Facebook Live, desde las páginas de AHF en habla hispana, AHF Guatemala, AHF México, AHF República Dominicana, Argentina, El Salvador, Perú, Chile, Colombia y Panamá. También les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas tanto en el chat de Facebook como en la plataforma oficial de la conferencia para que las podamos abordar con nuestros panelistas, con quienes hoy vamos a abordar un tema de coyuntura en la zona de frontera entre Perú, Colombia y Brasil. El panel se titula Iquitos, Tabatinga y Leticia, 3 enfoques sobre la respuesta a la crisis sanitaria del VIH y el COVID-19. Tenemos programada la participación de diversos panelistas quienes por su ubicación están teniendo un poco de problemas técnicos con las conexiones a internet, pero esperamos tenerlos con nosotros, por lo menos con el audio conectado en breve. Tan luego logremos establecer una comunicación con ellos. Me gustaría presentarles a nuestro moderador para el día de hoy. Él es el doctor Carlos Arósquipa. Él es consultor para América del Sur de la Organización Panamericana de la Salud. Es médico salubrista de la Universidad Nacional de San Marcos y además especialista en salud internacional. Como lo mencioné, trabaja como asesor para la Organización Panamericana de la Salud. Como les comento, estaremos estableciendo la comunicación con el resto de nuestros participantes en cuanto la tecnología nos los permita. Mientras tanto, me gustaría dejarle los micrófonos al doctor Arósquipa para que continúe con la moderación de este gran panel. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel García. Muchísimas gracias a HF, a la Universidad de Miami. Para mí, en principio, es un enorme placer participar de este importante evento. Quiero traerles el saludo del Programa Subregional para América del Sur de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros tenemos sede en Lima y trabajamos precisamente en América del Sur, y uno de nuestros ámbitos de acción y de trabajo son las fronteras. Y la triple frontera, sin duda, es un espacio y un territorio con múltiples desafíos, en los cuales esta discusión y este debate, creo yo, nos van a ayudar a entender la compleja situación que se vive en esta zona a propósito de la pandemia que está golpeando a todo el mundo, en particular a la Amazonía, y además el impacto que la epidemia del VIH ya tiene sobre ella y cómo estas dos epidemias interactúan y hacen sinergia. Yo quisiera, para empezar ceder la palabra a Elia Joana Gómez Porras, a quien voy a presentar primero. Ella es una profesional experta en salud sexual y reproductiva de Amazonas, justamente de Leticia, Colombia, en una amplia experiencia en gestión en salud pública, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Está vinculada a la Secretaría de Salud de la Gobernación del Amazonas desde el año 2009 hasta la actualidad, siempre trabajando en el tema de salud sexual y reproductiva. Tiene un diplomado en Derechos y Salud Sexual y Reproductiva, y además es investigadora con múltiples estudios que han sido publicados y que son referentes a nivel internacional. Elia Joana, le cedo la palabra, por favor, para que pueda usted hacer su presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación. Quiero darle un saludo a todas las personas que están en este momento conectadas y agradecer al equipo coordinador por esta invitación. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a compartirles mi presentación.
Y bueno, como estamos acá reunidos para ver cómo ha sido esta respuesta a la crisis sanitaria, entonces me avisan por favor si ya están viendo la presentación para poder dar inicio. Se ve, Silvia. Joana. Perdón, Joan. Entonces, sí. Bueno, entonces voy a empezar dando como un contexto para que sepan en dónde estamos y cuántos somos. Entonces, el departamento del Amazonas es el más extenso del país. En el censo DANE del 2018 teníamos 76.589 habitantes. De esos, para Leticia eran 48.144. Es decir, que aproximadamente el 50% de la población se concentra en la ciudad capital. Además, tenemos otro municipio que es Puerto Nariño y 9 zonas no municipalizadas. En cuanto a la red de prestación de servicios, tenemos el hospital público para todo el departamento, que es el Rafael de Leticia, que es un segundo nivel de atención. No tenemos UCI, tenemos una unidad de cuidados intermedios que tiene disponibilidad de 18 camas. En nuestra red privada tenemos a la Fundación Clínica Leticia, que también tiene un segundo nivel de atención, con 10 camas en unidad de cuidados intermedios. Tenemos una IPS indígena que es de primer nivel, solamente hace atenciones de PIP. Y tenemos una IPS para atención integral a personas que viven con VIH. Bueno, la respuesta nacional durante la pandemia del COVID-19 ha sido muy amplia, ha tenido bastante normatividad. Inicia el 12 de marzo con una resolución que nos dice que ya hay una emergencia sanitaria. Luego el 18 de marzo hay un aislamiento preventivo obligatorio para personas mayores de 70 años y menores de edad. Pero al poco tiempo, el 22 de marzo, ya se decreta un aislamiento preventivo obligatorio para toda la población en general. Entonces ahí ya inicia el llamado confinamiento obligatorio. Enseguida, el 28 de marzo, se emite la resolución 521, por medio de la cual se adoptan los procedimientos para la atención ambulatoria de la población durante la pandemia. Esta resolución aún está vigente, tiene una duración por el tiempo que dure la pandemia. El resto de normas han tenido modificaciones durante todo el camino de la pandemia, con prórrogas en las mismas, hasta el 25 de agosto, que ya por medio del decreto 1168 se nos regula la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, es decir, desde agosto 25 del año pasado, cada persona ya tiene que hacer este aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Más adelante les voy a mostrar cómo fue el comportamiento del COVID en relación con esas normas. Volviendo a la resolución 521, que es la que nos emite la forma en que vamos a hacer las atenciones durante la pandemia, esta resolución nos divide la población en 3 grandes grupos. El grupo 1 es donde pertenecen todas esas personas que están en aislamiento preventivo, que son los mayores de 70 años, que tienen enfermedades crónicas de base controlada, que consultan por enfermedades generales y que están en un riesgo bajo. A estas personas la atención tiene que ser por teleconsulta, con entrega de medicamentos a domicilio y por especialista o presencial en el domicilio si lo requiere. Para el grupo 2, entonces está la población que tiene enfermedades crónicas de base controladas, como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH, artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes, tuberculosis y hepatitis C en tratamiento y controlado y otras enfermedades crónicas. Estos grupos o este grupo poblacional
deberá o debe recibir la atención también por, bueno, si ha tenido la consulta por médico en el último trimestre, su atención deberá ser por teleconsulta, con entrega de medicamentos también domiciliarios. Y si alguna de esas personas no tuvieron tratamiento en el último, consulta con médico en el último trimestre, tendrán entonces atención domiciliaria por medicina o enfermería, dependiendo de las necesidades, también con entrega domiciliaria de medicamentos. El grupo 3 son todas aquellas personas que tienen enfermedad crónica de base sin control, o sea, no controlada, y las gestantes. En este grupo la atención será domiciliaria, con entrega de medicamentos y oxígeno domiciliario. Pues aquí en este grupo están las hipertensiones arteriales no controladas, la enfermedad renal crónica en estadio 4 y 5, insuficiencias cardíacas, cáncer y las gestantes. Entonces, estas personas tendrán la atención domiciliaria y por teleconsulta también, y también tendrán las atenciones por médico especialista por teleconsulta y el seguimiento según lo indique su esquema. Para nosotros acá en el Amazonas, como ya lo decía el doctor Omar, ha sido muy difícil adaptar esta respuesta según la resolución, pero se hizo. O sea, ustedes se dan cuenta en este momento, casi no nos hemos podido conectar por la dificultad que tenemos de acceso a internet. Entonces nuestras consultas no son de teleconsulta, sino son consultas telefónicas. Entonces, de marzo a julio, estoy hablando acá es para las personas que viven con VIH, específicamente, recibieron consulta telefónica mensual o seguimiento telefónico, y los medicamentos sí fueron entregados para 3 meses. Logramos que sí se pudiera hacer así. Y después de agosto, que ya inicia este otro aislamiento individual responsable del que les hablaba, entonces ya las consultas se hacen presenciales mensuales con la entrega de los medicamentos y la toma de exámenes según el esquema de cada persona. Les quiero mostrar ahora el comportamiento local que ha experimentado Leticia durante la pandemia del COVID-19. Entonces ustedes pueden observar en la presentación al lado izquierdo, entonces tenemos el comportamiento según las semanas epidemiológicas. Esta está con corte a la semana 51 de 2020, que es el 19 de diciembre. Entonces acá les muestro que tuvimos al inicio de la pandemia un pico bastante elevado, donde se nos dieron la mayoría de los casos y las defunciones. Fue al inicio de la pandemia, en donde tuvimos que ir a la par de la pandemia, ir adecuando servicios e ir aprendiendo cómo manejar la pandemia. Yo creo que no solo nos pasó en el Amazonas, sino eso fue a nivel mundial. Por más redes de servicio que pudieran tener otros países y otros departamentos o mejor capacidad instalada, creo que todos tuvimos que ir aprendiendo en la marcha junto con la pandemia. Para Leticia no fue diferente. Entonces, de abril a junio tuvimos este pico tan elevado que ustedes pueden ver ahí. Luego fuimos teniendo un descenso para en el mes de agosto volver a tener ahí en la semana 31 a 34, volver a tener una pequeña elevación, que ahí es cuando entramos al aislamiento individual responsable. Luego volvemos a tener un descenso y desde la semana 41 hasta la 47 ustedes ven que empieza y nos muestra un pico en la 47. Ahí es cuando empezamos a abrir ya bares y restaurantes de manera local. Entonces todo esto se ve reflejado en el comportamiento también de los casos. Luego tenemos nuevamente un descenso y llega la semana 51, que ustedes ven ahí que como que va a iniciar nuevamente el aumento de casos, que es como estamos en este momento. Quería mostrarles en esta gráfica comparativa de 5 días, entonces están los casos que tuvimos del 28 de enero de este año y en los de inmediatamente el día de ayer, 2 de febrero. Entonces, si ustedes ven, estamos haciendo nuevamente
una aceleración en los casos reportados, donde Leticia siempre va a tener la mayoría de los casos. Tenemos 3.406 casos para el 28 de enero y para el día de ayer eran 3.508. Hemos tenido más o menos en promedio de reportes de 40 casos diarios, de ayer fueron 92. Entonces, nuevamente está localmente tomando el alcalde y el gobernador medidas como cierre nuevamente de bares, tenemos restricciones de movilidad que son por el número de identificación, los días que podemos salir hacia sitios de alta afluencia de población, y los toques de queda nocturnos que todos los días van de 8 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, nuevamente aquí localmente nos estamos cerrando. En este momento todos saben que Amazonas presenta una nueva variante para el COVID-19. No podemos llamarla la segunda variante de Amazonas Brasil porque es de todo el Amazonas, de la triple frontera. Nosotros somos hermanos, somos países hermanos que compartimos todo. Nosotros no nos separa una barrera geográfica ni física, compartimos todo el territorio y compartimos de la misma forma el comportamiento de esta pandemia. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si este aceleramiento nuevo de número de casos se deba a esto o a que de pronto las personas están un poco relajadas en sus cuidados, o las dos cosas. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones aquí en adelante. En cuanto a la mortalidad por COVID-19, a 28 de enero teníamos 126 mortalidades para el municipio de Leticia, total para el departamento 137. Como pueden ustedes observar, la relación con las comorbilidades prevalece la hipertensión, seguido de diabetes, los fumadores, personas con enfermedades renales y respiratorias, las dislipidemias y el cáncer. No hemos tenido reportes de personas con VIH o mortalidades en relación con VIH y COVID-19. El comportamiento local del VIH, pues también tenemos que hablar de nuestra pandemia del VIH. Para el año 2020 tuvimos para Leticia 10 casos nuevos, de esos 2 eran gestantes, además tuvimos una gestante que ya tenía un diagnóstico anterior al embarazo, tuvimos 2 mortalidades no asociadas a COVID-19 y un caso sospechoso para COVID que desafortunadamente terminó en una mortalidad, pero esta persona no era del departamento, había llegado, llevaba como un mes aquí en el Amazonas cuando consulta y fue remitido. No alcanzaron a hacerle las pruebas para COVID, entonces ingresa como sospechoso. Finalmente muere en la ciudad de Bogotá. Las otras 2 mortalidades que tuvimos el año pasado estuvieron asociadas una a una enfermedad abdominal, la otra a una cefalea en estudio, con remisión, pero que finalmente fallecen en otra ciudad. Y este año 2021 nos han reportado un caso nuevo y una mortalidad no asociada también a COVID, que fue otra persona con enfermedad abdominal que fue remitida desde el año pasado a otra ciudad, pero que fallece a mediados de enero. Hemos tenido como barreras importantes para VIH, para nuestra pandemia de VIH, que las personas están consultando menos, entonces no tenemos tamizajes en población general como en otros años. O sea, las personas como tienen ese miedo a consultar, a pesar que ya nuestras IPS tienen áreas definidas para COVID y no COVID, para precisamente que las personas puedan acceder sin miedo a las consultas, sí vemos que ha bajado el tamizaje. Entonces es algo que tenemos que empezar a replantear este año desde acá, desde la Secretaría de Salud con los prestadores, para empezar a tener jornadas de tamizaje que las personas puedan acceder a conocer su estadio serológico frente al VIH. Y por último, no podía dejar de mostrarles nuestro laboratorio de salud pública departamental, que también fue adecuado como todas
toda la red de prestación durante la pandemia para poder hacer el diagnóstico local. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está en la capacidad desde agosto del año pasado, entre agosto y septiembre, inició los diagnósticos locales. Antes teníamos que remitir las muestras, ahora ya tenemos la capacidad de diagnosticar acá en el departamento. Muchas gracias, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Elia Gómez, por su excelente presentación. A continuación, tenemos la presencia de Neri Furtado, quien es coordinador del Departamento de ITS-VIH en Tabatinga, Brasil. Él es sociólogo y antropólogo, trabajó como punto focal del proyecto Amazon AIDS, del Programa de Naciones Unidas para el VIH-Sida, UNOSIDA, del 2011 al 2016, y actualmente coordina el Programa Municipal de Políticas Públicas en Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis Virales de Tabatinga, Amazonas. Por favor, Neri, tiene usted la palabra. Oi, buenas tardes. Consegue me escutar? Então, vou falar um pouquinho de espanhol com português. Não, minha apresentação se está aí voltada. Oi? Neri, estamos viendo la presentación, quedamos atentos. Quizás si lo ponen en pantalla completa. En pantalla completa. ¿Dónde? Gracias. ¿Dónde agrego la pétala? A pântala. Ai, onde tá? Oi, oi, oi. Neri, por Oi. favor, a iniciar, estamos viendo la pantalla. Lo escuchamos atentamente. Quizás si le pasan a la siguiente lámina. Neri, adelante con la presentación. Não estou conseguindo.
Creo que estamos teniendo algún problema con el audio de Neri. Y en aras quizás de poder avanzar, dado lo limitado que tenemos en el tiempo, mientras solucionamos el problema con Neri, no sé si es que Silvia Barbarán nos escucha y podría hacernos su presentación. No sé si usted tiene algún PowerPoint o lo va a hacer hablado. Silvia Barbarán, ¿me escucha? Buenas tardes, les estoy escuchando. No tengo la presentación, pero un poco voy a explicarlos de lo que nosotros hemos vivido todo con la pandemia, ¿verdad? La triple muy brevemente voy a presentarla. Sí, voy a presentarla muy brevemente, Silvia. Silvia es coordinadora de Lazos de Vida, es directora de la Casa Hogar Lacitos de Luz, es una integrante de la Coremusa Loreto, miembro del Comité Asesor Comunitario de Selva Amazónica, es un referente a nivel nacional del ICW, coordinadora de HF Perú en Iquitos, y es una muy importante activista en el tema de VIH y poblaciones vulnerables a nivel de Iquitos, Perú. Silvia, por favor, tiene usted la palabra y estamos muy atentos a lo que nos pueda compartir, mientras pedimos que Neri pueda ir solucionando el problema con su aula. Silvia, por favor. Buenas tardes. Indudablemente, las conexiones de internet no son muy buenas en esta parte de la selva. Tenemos muchas dificultades, ¿no? Como muchas dificultades hemos tenido con estas pandemias. No, indudablemente, nada bueno por acá, pero sí podríamos retroceder hasta abril, mayo, que nosotros acá en esta parte de la selva tuvimos muchas muertes, mucho problema por el COVID-19, pero tratamos de superar, ¿no? Y también entendemos en la parte, en la triple frontera que tenemos Brasil, Perú y Colombia, Santa Rosa, la parte de Perú, Tabatinga, la parte de Brasil, y Leticia de Colombia, ¿no? Las personas que están ahí sabrán muy bien que nosotros como Santa Rosa tenemos un centro de salud muy pobre en realidad, ¿no? Y siempre agradecemos la parte de Tabatinga, la parte de Brasil, que nos han apoyado durante muchos años, tanto en el tema de VIH y también ahora en COVID, ¿no? Nuestras fronteras son poblaciones móviles, mucho comercio, y eso hace de que la población se mueva mucho y haya bastante el contagio de COVID, ¿no? En realidad, y la población más afectada en las fronteras es nuestra población vulnerable, las comunidades nativas, sobre todo los ticunas, en la parte de Bellavista, Cayarú, en la parte de mismo Caballococha, ¿no? Que hablamos de Cuchillococha y todas esas zonas, son la parte más vulnerables es todo. Entonces, miramos nosotros que ha sido tan difícil, ¿no? Mucho más difícil estoy viendo yo que lo que hemos pasado la pandemia, lo del VIH. Yo vivo más de 20 años con VIH, pasé ya también esto, el estigma, el discriminación, pero este es diferente, ¿no? Ahora con el temor, la angustia que ahora se está pasando por esta segunda ola, que ahorita acá en Iquitos también estamos sintiéndolo, y lo mismo lo está sintiendo Brasil, lo mismo lo está sintiendo Leticia con esta segunda ola, ¿no? Acá se dice que está llegando la variante de Manaus, pero se dice todavía eso está en estudio. El INS está viendo las investigaciones. Acá, como activista, como persona que vive con VIH, hemos entregado a lo largo de todos estos meses, desde marzo hasta la fecha, más de 1.800 canastas de víveres, tratando de mitigar en algo la parte alimenticia. Y también con nuestra embarcación Angeli del Amazonas de AHF Perú, hemos llevado medicación, hemos llevado alimentos, hemos tratado de ver que no se vulneren los derechos de las personas. Ha sido una tarea que realmente hemos tratado de poder mitigar la parte deficiencias de salud y deficiencias también en parte, podemos decir,
de la población, pero es que la población también dice, me dicen en cuarentena, me dicen quédate en tu casa, pero ¿qué como? ¿No? ¿De qué me alimento? Las dificultades geográficas son muy grandes acá en la zona, ¿no? De acá de Iquitos, para ir a Santa Rosa, la parte de la frontera, son 3 días en navegación. Hay rápidos ahora de 12 horas, pero es igual, ¿no? Las personas, los pacientes, para traerlos desde allá, es difícil, es costoso, muy costoso. Ahora, por ejemplo, para traer pacientes con COVID de Caballococha, acá, ¿cómo traerlos? ¿No? Tenemos realmente un problema deficiente y estructural en el tema de salud, pero tratamos de hacer como nosotros, como sociedad civil, involucrarnos, ayudar en lo que más podemos hacerlo, ¿no? Y queremos también siempre resaltar el trabajo que hemos tenido, los 3 países, ¿no? Tanto como las pruebas rápidas de VIH con él, que hemos estado con él también año tras año, que ya lastimosamente ese 2020 no hemos podido ir a hacer esa labor, el de salvar vidas, el de ayudar a las personas, ¿no? Y esperemos que Dios mediante, de acá el 2021, el 2022 ya, porque tampoco creo que ese 2021 vamos a poder. Pero desde nuestra trinchera vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando, vamos a surcar los ríos mediante la embarcación Angeli, y acá en el centro de atención de HF también estamos dando tratamiento. Eso es lo que nosotros podemos aportar. Muchísimas gracias, Silvia. Su aporte y su experiencia de trabajo desde la sociedad civil en esta zona de frontera sin duda muestra el enorme desafío que representa para quienes trabajamos en salud llegar a estas poblaciones y en particular a los más vulnerables. Quisiéramos saber si Neri Hurtado, cuya presentación ya tenemos, podría ahora sí proceder a explicarnos brevemente en portugués o portuñol las principales ideas en relación a su trabajo y su experiencia. Neri, tiene usted la palabra, por favor. Não aparece. Ariel não aparece. No está ahí. Sí está su presentación, Neri. Ya lo podemos escuchar y la presentación está en pantalla. Ya la podemos ver. Solamente quizás le pediríamos que usted pueda iniciar su relato y su presentación. Então, Tabatinga fica na fronteira, no país fronteiriço, onde tem, por outro lado, tem Santa Rosa e de uma outra maneira, pela via terrestre, temos Letícia. É um município de tríplice fronteira e que praticamente as fronteiras são imaginárias. O que é mais interessante num contexto da epidemia de HIV e da pandemia de Covid é que nós tivemos algumas relações que foram bem conflituosas, porque o ato de adoecer e o ato de fazer política pública, principalmente no que diz respeito ao HIV, ele ficou um pouco mais recluso. Nós tivemos algumas questões que foram primordiais para que nós conseguíssemos fazer com que as pessoas que vivem com HIV continuassem na adesão e continuassem vinculados a um serviço de atenção especializada, onde... Opa, apareceu. Então, assim, o município de Tabatinga vou iniciar de novo, né? O município de Tabatinga é um território transfronteiriço, onde se encontra no terceiro lugar no número de notificações de casos de HIV e AIDS no Amazonas. Ele tem
Por um lado tem Letícia, que é uma via terrestre, e por outro lado temos Peru, que é a Santa Rosa. Como eu estou falando aí na apresentação, os limites e as fronteiras são invisíveis, porque as pessoas, as relações comerciais e as relações também sexuais, e nesse contexto do Covid, eles acabam não tendo, não tendo muito, tendo uma relação mais não de distanciamento social, mas nesse contexto da vida sexual e das relações sexuais que se encontra na fronteira, é muito difícil. A gente, de certa maneira, conseguiu um êxito por conta da vinculação que alguns pacientes já se encontravam no serviço, no nosso site. Então, a gente tem uma nota técnica, um documento normativo, que é do Departamento de IST, Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, onde ele normatiza as medidas com relação às pessoas que vivem com HIV, onde a gente dispensou, a gente conseguiu dispensar e assegurar 3 meses de terapia antirretroviral para todos os nossos pacientes, e também assistir a alguns pacientes que eram pacientes que a gente chama pacientes novos, de diagnóstico novo, e continuamos o matriciamento daqueles pacientes que estavam no tratamento, que estavam vinculados ao nosso serviço. Também nos foi recomendado por essa nota técnica que nós disponibilizássemos também as vacinas, que são as pneumocócicas, como pneumo 23 e a pneumo 13, para os pacientes, e também através das medidas que são as medidas sanitárias, como o uso de máscara, álcool em gel, que nós disponibilizamos pelo programa de HIV e hepatites virais, e também a gente teve um grande parceiro, que foi a HF Brasil, através do plano do Covid emergencial, onde a gente disponibilizou cestas básicas e material de higiene pessoal, como álcool em gel, máscara, álcool em gel, sabonete, água sanitária, são os materiais com que a gente conseguiu disponibilizar para os nossos pacientes e também para a população LGBT. Nesse LGBT, a gente priorizou a população trans, que é justamente a população que não teve muito acesso ao que foi disponibilizado pelo governo brasileiro, que era o auxílio emergencial. Então, diante disso, a gente Então, diante disso, a gente teve um outro projeto que também foi para a população, que a gente chama população tradicional de terreiro, que são as pessoas que têm religiões de matrizes africana, financiado por uma instituição que é a SESI, que é uma instituição sediada na Bahia, em Salvador, e que disponibilizou também cestas básicas e material de higiene pessoal para a população que vive com HIV e população de terreiro. Eu acho que, no contexto do HIV, a gente não teve, dos nossos pacientes, e a gente eu tinha um outro quadro que era para apresentar sobre se teve algum agravo, ou correlação, ou co-infecção de HIV com Covid. Nós não tivemos nenhum óbito por Covid e HIV. Né? Então, assim, a gente
todos os nossos pacientes que estão aqui, dos 308 e mais o que a gente diagnosticou novos em 2020, que foram 18 pacientes, todos eles continuam sendo vinculados através também do projeto que se intitula Viva Melhor Sabendo, que é da HF Brasil, e aí a gente consegue ter esse retorno deles. E nós também utilizamos, a partir dos decretos municipais que teve no ano passado, colocar à disposição os nossos números de telefone, como WhatsApp, para que eles ligassem e que se tivesse alguma emergência, para que nos comunicasse. E aí a gente tentou fazer toda essa estratégia de vinculação e não perder o paciente, né? Do que a gente foi pensado na primeira onda, a gente está tentando fazer agora na segunda onda, né? Com relação à segunda onda, até o momento a gente não tem nenhum dos nossos pacientes que foram diagnosticados com Covid, né? O que nós temos, a priori, que eles continuam sendo estáveis, sendo que nessa segunda onda a gente tem uma agravante, que é essa nova cepa, que já foi identificada aqui no município de Tabatinga, que a gente está tendo cuidado redobrado. Atualmente, o programa e o serviço de atenção especializada, ele está trabalhando com um número reduzido de profissionais, justamente por conta do Covid. A gente tem 4 profissionais que estão trabalhando, de 12 profissionais, a gente tem 4 profissionais no serviço. Isso justamente para tentar não aglomerar e também manter o distanciamento social. Uma outra questão que a gente está recentemente a gente também recebeu uma nota informativa do governo brasileiro, do Departamento de Doenças, Infecções Transmissíveis, que está disponibilizando a vacina para as pessoas que vivem com HIV com CD4 abaixo de 350 ou igual a 350. Ontem, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV também reiterou, e também a pedido de 19 cidades e mais municípios, para que essa vacina seja ampliada para todas as pessoas que vivem com HIV, independente de CD4 e carga viral. Nesse sentido, acho que eu finalizo a minha apresentação, né, e gostaria de agradecer a todos e todas, né, e aos irmãos peruanos e colombianos, e que nós estamos aqui para contribuir. Muchísimas gracias, Neri, por su presentación. Hemos podido entender de una manera bastante clara cómo está la situación en el lado brasileño a propósito de esta actual pandemia. El doctor Juan Carlos Celis, no sé si se encuentra presente en la sala, quien es nuestro cuarto panelista para completar, digamos, esta perspectiva desde Perú. Silvia Barbarán nos ha dado una perspectiva. El doctor Celis, médico infectólogo, no nos ha podido acompañar a la fecha, pero sí podría afirmar o decir que la situación de la pandemia del VIH en Iquitos, Loreto y en particular en la zona de frontera es un enorme desafío. El año pasado, a propósito de la pandemia por COVID, hubo una ola importante, significativa, la cual luego en estudios de cero prevalencia ha mostrado que en Iquitos la cero prevalencia estuvo llegando a un 80% de toda la población en Iquitos. Esto
podría ser una de las prevalencias más altas en ciudades en todo el mundo. Sin embargo, esto que podría de alguna forma haber protegido a la población en una segunda ola, lamentablemente no se está dando así, porque en Iquitos estamos empezando a observar un incremento en la cantidad de enfermos, así como también en la cantidad de fallecidos. Ya no solamente de la ciudad misma, sino de la periferia, de las zonas aledañas. En Caballococha, frontera justamente el poblado más cercano a Tabatinga y a Leticia, se ha presentado un reciente brote de COVID con importantes número de casos y fallecidos, y el Instituto Nacional de Salud ha recientemente desarrollado un estudio para mirar si es que los linajes del virus que se están provocando estos casos corresponden al linaje viral de Brasil. Todo parece indicar que el virus, esta cepa viral identificada, tipificada en Brasil y que ha sido probadamente mostrada en Tabatinga, no solamente está circulando en Leticia, sino también estaría circulando en Santa Rosa. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque los determinantes sociales que afectan o que generan la enfermedad en COVID son los mismos determinantes que también están afectando a la población afectada por VIH, población que es vulnerable, población que vive temas de exclusión social, económica, y por lo cual provoca que el comportamiento en esta población sea de una sindemia, es decir, una pandemia potenciada por la pobreza, por la desigualdad, pero además por la existencia de cuadros crónicos. Y el VIH en nuestras poblaciones, en particular en la zona de Loreto, Iquitos y en la frontera, ya es una enfermedad crónica, se comporta como una enfermedad crónica, y esto evidentemente genera un importante impacto sobre estas poblaciones. Hay interesantes comentarios en relación a lo que se ha presentado ahora. Yo quisiera hacer una pregunta y pedirles un comentario a nuestros tres panelistas en relación a lo siguiente. La frontera, en la triple frontera, creo que es un claro ejemplo de que las fronteras no son barreras divisorias, sino más bien son espacios de integración. La población se mueve activamente en los distintos puntos. Incluso cuando se cerraron las fronteras, en la práctica esto era imposible en la zona. No hay cierre de fronteras en la zona. Entonces, ¿tiene sentido hacer un abordaje de la problemática de VIH y de COVID de manera parcelar? Leticia por un lado, Tabatinga por otro lado, Santa Rosa por otro lado. ¿No convendría más bien hacer un abordaje territorial al margen de la nacionalidad y la frontera, considerando que la población se mueve activamente, uno vive en un lado, trabaja en el otro, o hace compras en el otro lado de la frontera? ¿No debería haber un abordaje territorial? Quisiera preguntarles si es que hay experiencias, digamos, de este abordaje territorial en la frontera para abordar el VIH, y también si esto nos podría servir para hacer un abordaje apropiado y oportuno de esta pandemia por COVID. Le pediría en el orden que ustedes han presentado, primero Elia, después Silvia y después Neri, que nos pudieran hacer alguna respuesta a esta primera pregunta. Elia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que sería lo ideal si pudiéramos hacer ese trabajo conjunto y articulado, daría una muy buena respuesta a la pandemia, a las dos pandemias, ¿sí? Sin embargo, eso es algo que no está en las manos nuestras como sector salud, ¿sí? Totalmente, sino depende de nuestros mandatarios no solo los locales, sino de los mandatarios nacionales, que son los que han emitido toda la normatividad que en cuanto a respuesta a la pandemia, de la pandemia se trata. Entonces, es muy difícil poder nosotros desde el sector salud, podríamos dar las ideas
y poder tener las iniciativas, pero necesitaríamos el respaldo de nuestros gobernantes, porque sería lo ideal, efectivamente. Muchas gracias, Elia. Silvia, por favor, sus comentarios o sus reflexiones en relación a este tema. Sí, indudablemente es eso. Nosotros como personal de sociedad civil, personal de salud, no pudiéramos, por más que quisiéramos de pronto sentarnos en una mesa para poder tomar esas decisiones tan grandes, porque eso les compete a los poderes del Estado, a nuestros gobernantes, que tienden, pero vemos que se tiene que hacer en realidad, ¿no? Porque si no vamos a seguir en como estamos, porque la población se va a seguir moviendo, ¿no? El comercio es bastante. De Tabatinga van a Santa Rosa, bueno, de Santa Rosa, bueno, Benjamín, toda esa zona se va a mover. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestros gobernantes pongan sus ojos sobre nosotros. Brasil, Colombia, Perú, tienen que ver esta parte donde estamos abandonados, porque indudablemente estamos muy abandonados, nuestro sector salud también. Entonces, se tiene que hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos articulado los 3 países en la parte de salud en los temas de los tamizajes de pruebas rápidas de VIH. Para la confraternidad, hacíamos las campañas los 3 países, AHF Brasil, AHF Colombia, AHF Perú, hacíamos pruebas, trabajábamos maravillosamente todos por medio de turnos, ¿no? Y hacíamos una labor muy grande. Detectábamos y bueno, se le pasaba a Colombia, quien quería, el usuario quería ir a Colombia, quería a Leticia, bueno, a Perú, y hemos una articulación muy bonita que es un ejemplo para nuestros gobernantes que se puede hacer algo bueno juntos, ¿no? Se tiene que hacer algo bueno juntos. Muchísimas gracias, Silvia, por sus importantes aportes. En efecto, creo que la experiencia de AHF y en particular el trabajo que vienen ustedes desarrollando en la frontera de manera territorial creo que puede ser un importante ejemplo. Neri, quisiéramos, Neri, tener sus comentarios en relación a la posibilidad de un abordaje territorial transfronterizo, considerando la experiencia que hay en trabajo de VIH y su aplicación de este trabajo transfronterizo de coordinación y articulación para enfrentar la pandemia por COVID. Neri, lo escuchamos. Então, sim, acá na pandemia, como mencionei em apresentação, que dentro do município de Transfronteiriço, alguns dos, tanto peruanos como os colombianos, eles procuram um serviço aqui no Brasil, e a gente não pode negar. Então, todos são atendidos conforme o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é universal. Então, atravessou a fronteira, a gente não tem como pedir para ele retornar para o país ou para as cidades dele, como Letícia ou como Santa Rosa. Assim como também as pessoas que vivem com HIV, que são assistidas aqui conosco, que deixam aqui, que são assistidas aqui conosco, são pessoas que a gente consegue fazer uma vinculação dos peruanos e dos colombianos. A gente tem muitos pacientes que vivem em Iquitos, tem muitos pacientes que vivem em Letícia, que vivem em Porto Marinho, que procuram, que são acompanhados aqui na nossa coordenação. E aí, esse trabalho também, que a gente está com um certo... o que a gente teve como a Silvia acabou de falar, sobre as testagens, as provas de VIH. Nós tivemos uma baixa de 29%
29% de testagem relacionada do ano de 2019 para 2020. Então, isso é um dado significativo porque a gente não pôde mais disponibilizar essa testagem para a população, nem como também como os meninos do projeto, que é o projeto da HF, que é de base comunitária. Então, isso foi um dado muito significante, porque a gente não conseguiu fazer com que as pessoas conhecessem seu status sorológico de HIV, ou que seja de sífilis, ou que seja de hepatite B ou C. Então, isso para a gente fica muito preso. A pandemia, ela trouxe isso, e aí a gente começa a ter esse viés de trabalhar no isolamento social, de como trabalhar com essas pessoas, de como manter essa que a gente pode dizer, essa resiliência, né, dentro do serviço público, porque a gente, a cada dia que passa, a gente tem que ter esse conceito de resiliência no serviço público, porque é uma situação muito difícil. Mas, assim, a gente tenta fazer de todas as maneiras aqui. A gente não, os próprios profissionais também, eles estão morrendo de Covid, né? Isso daí a gente não pode não deixar de falar. E aí a gente perde muitos amigos que também estão na linha de frente, que estão aqui conosco no serviço. E aí a gente tem que fazer alguma coisa para a gente tentar, né, trazer isso de volta, que é o efeito da universalidade que o HIV traz aqui no Brasil como proposta do Sistema Único de Saúde. Muchas gracias, Neri. Tenemos una pregunta también muy interesante en la plataforma y quisiera algunos comentarios en relación a de ustedes a propósito de esto. La voluntad política de poder integrar acciones en la triple frontera es un determinante social y estructural de trabajo en la frontera, ¿no? Ahora, es probablemente más fácil la coordinación entre los actores locales que lograr que los gobiernos centrales se pongan de acuerdo. ¿Qué nos podrían decir ustedes sobre este determinante importante que es la voluntad política y los tratados, los protocolos dados por los gobiernos centrales en zona de frontera y la necesaria articulación que debe haber para el trabajo en salud de manera concreta en la zona, ¿no? Y cómo aplicar esto para el tema de la vacunación, ¿no? La población se mueve a uno y otro lado, entonces se debería tener como una especie de padrón único para vacunar a la población y que nadie se quede sin vacunas. Abro nuevamente una ronda de comentarios. Le pido a Silvia, primero que nos pueda comentar o decir algo sobre esto que se ha señalado en la plataforma, esta voluntad política de poder articular un trabajo conjunto y la voluntad de los actores locales de hacerlo, que entiendo yo es mucho más efectivo y más rápido que cuando los gobiernos centrales empiezan a entrar a tallar en el tema. Silvia. Silvia, ¿me escucha? ¿Puede activar su micro, un poco que les he estado escuchando muy entrecortadamente, pero creo que traté de entender Está prendido, tengo un poquito de problemas, creo, otra vez. A ver si me escuchan. ¿Hola? ¿Hola? Le escuchamos perfectamente, ¿Hola? Silvia. Prosiga, por favor. Bueno, sí, no sé si me escuchan, creo que... Sí, ok. Sí, bueno, un poco que estaba... disculpe. Yeah. Sí, disculpe, no entendí un poco el comentario porque estaba entrecortado, ¿no? Ante el problema que se da de nuestros gobernantes para articular, creo que lo entendí esto, en realidad se debería priorizar porque es un tema de salud, ¿no? Hacer entender de que tiene que hacerse un trabajo porque el cerrar las fronteras no se va a poder indudablemente. No se va a poder cerrar en su totalidad, porque son muchos años, de muchos y muchos años, que nuestros
nuestras poblaciones de la triple frontera se mueven entre sí, ¿no? Porque se vive de eso, del día a día. Entonces, el tratar de hacer entender a nuestros gobernantes que se tienen que sentar en una mesa para hacer en conjunto un trabajo articulado, aprovechando la pandemia para poder nosotros, como sociedad civil, articular como lo estábamos haciendo también, pero dependiendo de ellos, ¿no? También primero de los gobernantes. Mientras, porque los temas que sería importante ahora es reforzar los centros de atención hospitalarias y primarias, ¿no? Antes que colapse. Y sobre todo tratar de proteger a las poblaciones vulnerables que están en esa zona, sobre todo las poblaciones nativas, que eso es importante. Ahí tiene que ver nuestros gobernantes, poblaciones vulnerables nativas de la etnia ticuna, de la etnia yaguas, ¿no? De todas las etnias, porque son muchas, no son ni una ni dos, son muchas etnias que hay ahí, los cucamas. Entonces, sobre esa población nuestros gobernantes tienen que centrar los ojos. Entonces, lo que deberíamos hacer de repente, como algunos sectores de salud o sociedad civil, hacer un petitorio, cada uno en nuestro país, para que puedan ellos atendernos de la mejor forma, para que se sienten a conversar y podamos nosotros apoyar a nuestra población de nuestros países. Muchas gracias, Silvia, por sus excelentes comentarios. Neri, no sé si un comentario en relación a esta pregunta de la voluntad política de nuestros gobiernos para lograr un trabajo integrado y conjunto, y cómo ve usted este tema de lograr la vacunación de la población en esta zona de la triple frontera. Neri, lo escuchamos. Então, o Brasil, ele praticamente, ele está com uma estrutura deficitária com relação a essas questões, principalmente no que diz respeito, né, o HIV. A gente está com o governo, com um presidente que não olha pelo país do que ele foi concebido, né, e que ele vai de contra qualquer tipo de relação, e no contexto do HIV, ele já se posicionou contra qualquer tipo de ação que possa ter prevenção, no que diz respeito à prevenção, a falar sobre sexualidade, a falar sobre o sexo. E então, a partir daí, a gente tem a estrutura do país brasileiro, do país onde a gente se encontra, que é o Brasil, onde também ele também é contra algumas questões que são relacionadas ao Covid. Então, desde o início, os brasileiros aqui vêm sofrendo com tudo isso. Fora isso, a gente tem uma estrutura em Tabatinga também, do governo que vem adoecido também de rechaço, de corrupção, né? A gente não tem, era para ter uma estrutura uma estrutura de melhor qualidade, e a gente teve vários governos que saíram, que foram governos estaduais e governadores do Amazonas, que foram acusados de desvio de recursos de verbas públicas da saúde. E isso praticamente ocasionou nesse desgaste e nesse inchaço que estamos hoje vivendo o Covid. Ontem, aqui em Tabatinga, nos 2 hospitais locais, a gente não tem mais leito, né? Então a gente está sofrendo uma superlotação, os profissionais estão adoecendo, estão morrendo também, então a gente tem uma estrutura adoecida. Então, esses determinantes sociais que a gente está trazendo como determinantes que foram praticamente culminados e que foram construídos a partir da demanda da sociedade civil, estão sendo invisíveis pelo atual governo, assim como também
pela a estrutura de saúde que o estado do Amazonas se encontra. Então, assim, como fazer uma resposta conjunta dos três governos? Eu acho que a gente também tem, tanto acho que Silvia há de concordar comigo, que o Peru também tem um grande histórico de corrupção, né? E aí isso como é que a gente vai ter que fazer? Eu acho que isso é uma resposta que a sociedade civil, né? E tem que levar essas demandas para os governos. E aí a gente tem um lado que é muito bom. Eu acho que esse lado, tanto do Peru como da Colômbia, aliás, do Peru como do Brasil, eles podem fazer esse embate significativo, né? Só que os governos eles estão muito travados com tudo isso. E aí a gente precisa ressignificar toda a estrutura que a gente está vivenciando. Reestruturar significa o quê? Talvez formar nova liderança, talvez colocar um novo governo, provavelmente não seria a melhor ideia na atual conjuntura do Brasil. Não sei se também aí no Peru também como é que se dá, mas assim, eu acho que a estrutura de saúde ela está fadigada, então a gente precisa ressignificar. Eu acho que isso seria a palavra que eu usaria nesse momento. Muchas gracias, Neri. Yo me permito también hacer un comentario. Saco un rato el sombrero de moderador y señalar una gran oportunidad ahora para la triple frontera, en el que la OPS está involucrado y creo que puede ser una gran oportunidad de articulación. A propósito de la pandemia y el trabajo que se viene haciendo en VIH. Por un lado, hay un proyecto del Organismo de Tratado de Cooperación Amazónica que está iniciando en febrero y que tiene como uno de sus ámbitos de acción la triple frontera, Colombia, Brasil, Perú. Si bien es cierto, este proyecto tiene un fuerte énfasis en pueblos indígenas amazónicos que habitan en estos territorios, no queda duda de que para fortalecer la respuesta y la vigilancia del COVID en poblaciones indígenas, se necesita fortalecer a los actores locales, servicios de salud y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona. Esto creo que es una oportunidad de articulación del trabajo conjunto. Pero además existe otro proyecto que también está iniciándose ahora en febrero y que está vinculado a la vacunación de poblaciones indígenas amazónicas en territorios transfronterizos. Y esto va a incluir, sin duda alguna, a la población ticuna que habita en la triple frontera. Este proyecto va a facilitar también actividades conjuntas de articulación y coordinación entre los servicios de Leticia, de Tabatinga y de Santa Rosa para poder hacer proceso punto de vacunación a poblaciones indígenas. Queda absolutamente claro que a excepción de Brasil, que tiene un subsistema de salud indígena, en el caso de Colombia y de Perú, los servicios que atienden a los indígenas son los mismos que atienden a la población general. Entonces va a haber una gran oportunidad, creo yo, para poner en práctica lo que ustedes han señalado. Creo que hay tres lecciones importantes que podemos sacar de vuestras presentaciones. Uno es que, en efecto, en el territorio hay una realidad que trasciende lo formal. Estas fronteras no son fronteras reales en la práctica y obligan a hacer un trabajo articulado e integrado en la contención de la pandemia y en la lucha contra la epidemia de VIH, SIDA, y de poder ofrecer tratamientos a los habitantes que están afectando y que viven con la enfermedad. Por otro lado, la pandemia, a pesar de todo lo negativo que tiene, en el sentido de más muertos y enfermos, abre una ventana de oportunidad para poder promover el trabajo conjunto. Creo que es una oportunidad. Estos dos proyectos, que son frescos, con recursos adicionales, nos permiten, creo yo, poder juntar esfuerzos y poner en práctica lo que ha dicho en esta ocasión también Neri y Silvia.
necesitamos sumarnos y trabajar de manera conjunta. Sociedad civil, servicios de salud, gobiernos locales, de tal forma de que podamos lograr un impacto positivo y contener la pandemia en esta triple frontera, que sin duda es un desafío enorme. Yo quisiera finalmente agradecer, dando estas ideas finales, esta conclusión, del trabajo que ya se viene haciendo en Leticia, que se viene haciendo en Tabatinga, que se hace en el lado de Santa Rosa, también del lado peruano. Reiterar este llamado que ustedes han hecho como panelistas a sumar esfuerzos, articular y empezar a mirar el abordaje de este problema desde una base territorial, incluso al margen de nacionalidades o límites fronterizos. Creo que AHF nos ha dado, y su trabajo nos permite, creo yo, tener un modelo y un ejemplo de que es posible atender a la gente a pesar de que se mueva a uno y otro lado de la frontera. Es posible hacerlo. Y si es posible hacer en enfermedades como el VIH, lo podemos hacer también para el COVID, ¿no? Yo quisiera agradecer una vez más a AHF por esta invitación, a la Universidad de Miami y a su Instituto de Salud Global y a quienes han organizado esta importante reunión. Agradecer a los panelistas que nos han podido compartir sus apreciaciones y sus puntos de vista, a pesar de las limitaciones o dificultades en la conectividad. Comentábamos al inicio de que quienes trabajamos en fronteras estamos habituados a los problemas de conectividad que hay y que es difícil, obviamente, de hacer. Ese es el contexto en el que trabajamos, ese es el contexto, con problemas de conectividad. Pues bien, es un contexto desafiante que no nos debe desanimar, sino por el contrario, continuar avanzando y trabajando en esta misma línea. Aprovechando que Elia Joan está, les quisiera pedir mis reflexiones finales, por favor, palabras finales, para luego devolverle la palabra a Ariel y terminar este evento. Y quisiera empezar por Elia Johanna, para que pudiera darnos algunas palabras o reflexiones finales. Está teniendo problemas ella con la conexión, no sé si está presente. Elia, luego Silvia y luego Neri. Que nos den algunas palabras finales, por favor. Silvia. Silvia. Sí. Bueno, Escuchamos. como siempre mi conexión. Bueno, como palabras finales yo puedo decir una reflexión que tenemos que unirnos. Este es un desafío muy grande que tenemos. Unidos podemos lograr muchas cosas. Muchas cosas. Tenemos que seguir trabajando y intercambiando las experiencias muy grandes que tenemos. Pero conversar con nuestra comunidad, de poner de parte de cada uno de nosotros. Cada uno nuestro granito de arena para lograr algo. Y esta lucha no debe quedar ahí. Al contrario, nos debe fortalecer, nos debe dar luces para llegar a un camino grande, que es de vencer al COVID, así también como VIH. Gracias. Neri, por favor. Faço as minhas palavras a da Silvia. Eu acho que os três países eles têm muito a contribuir. Acredito muito nessa força da sociedade civil, principalmente no que diz respeito à HF. Acho que a HF ela veio para coroar, né, a luta contra o HIV e falar que essa pandemia ela pode, aliás, o HIV ele pode ser uma grande experiência para que nós consigamos enfrentar mais essa pandemia, que é a pandemia do Covid. E, assim, unidos somos mais fortes, né? Acho que esse é uma frase que a gente utiliza no movimento LGBT, e sem união não há como a gente
seguirmos em frente. E e aí eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, e a gente se coloca à disposição, a coordenação de ST-HIV e hepatites virais, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Tabatinga. Um grande abraço. Muito obrigado, Neri. Muchas gracias, Neri. Y también reiterar nuestro agradecimiento, transmitir la familia Johan Gómez, quien está teniendo justo problemas de conectividad en Leticia, está lloviendo en la zona, y quien nos manda, por favor, también agradecer a los organizadores y expresar igualmente la idea dicha por Silvia, por Neri, de la necesidad de un trabajo conjunto en esta pandemia. Agradeciendo una vez más por esta oportunidad, le cedo y le devuelvo la palabra a Ariel García para que pueda finalmente cerrar esta reunión. Ariel, tiene usted la palabra. Carlos, muchísimas gracias. Creo que no hay una mejor analogía de los retos que hay que seguir abordando como los retos que tuvimos durante este panel, ¿no? El hecho de que nuestros ponentes estén en una zona tan complicada que representa las complicaciones que enfrentan día a día con su trabajo, ¿cómo le hacemos para repensar la manera de trabajar y de seguir uniendo a la gente a través de las fronteras, no nada más en esa zona, sino en el continente americano? Entonces, yo agradezco muchísimo la experiencia y las lecciones que nos enseñaron el día de hoy nuestros panelistas. Una pena que la comunicación haya sido un poco entrecortada con nuestros panelistas, pero creo que nos llevamos lecciones muy valiosas y muchas ganas de seguir trabajando sociedad civil con los gobiernos para repensar nuestra forma de actuar. Entonces, a nombre del comité organizador, a nombre de la conferencia, agradecemos la presencia de los panelistas de lujo que tuvimos, doctor Carlos, de su moderación de lujo, y gracias nuevamente y seguiremos en contacto. Muchas gracias a los que nos dejaron comentarios en las plataformas, preguntas, y les agradecemos su presencia. Que tengan muy buena tarde.